Gracie, ¿todo paciente que vive con diabetes tiene que inevitablemente terminar con pie diabético y amputado? No, definitivamente no. Si un paciente que vive con diabetes revisa sus pies, tiene su control metabólico, definitivamente no debería de terminar en una amputación. Y ahora te comparto diferentes tipos de tips para que evites una amputación. Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos a una edición más de su podcast Conexión Vital del Honduras Medical Center. Soy la doctora María Alejandra Ramos, médico especialista en medicina interna y endocrinología, y el día de hoy estoy compartiendo esta edición con la doctora Gracie López, médico especialista en podología. Y les vamos a tratar de dar toda una información que les ayude a entender mejor cómo prevenir el pie diabético, cómo cuidar sus pies y cómo establecer estrategias de cuidado. Gracie, tengo muchas preguntas que hacerte, pero la primera pregunta es, ¿qué hace un podólogo? Porque esta es una especialidad que no teníamos antes en el país y ahora vemos que sale mucha publicidad sobre la podología, pero yo creo que no tenemos claro cuál es el rol del podólogo. La primera pregunta que tengo es, ¿tiene que ser el podólogo un médico? Y si es así, ¿qué hace el podólogo? El podólogo es un especialista que trabaja para la revisión y el cuidado de los pies. Definitivamente deberíamos de ser médicos. Es lo ideal para poder trabajar en un equipo multidisciplinario. Nosotros nos encargamos del cuidado y la prevención de los pies para poder vigilar que el pie pueda tener una mejor calidad de vida en sí, aunque es lo que menos cuidamos y lo que menos protegemos. ¿Y por qué será que no cuidamos mucho los pies? ¿Será que no los miramos los pies porque están allá y es como lejos? ¿O será que definitivamente los tenemos olvidados porque asumimos que es algo que naturalmente va a estar bien? Muy probablemente damos por hecho de que están bien, o muchas veces hay más cuidado estético que médico. Bueno, ese es un buen tip. O sea, a veces la gente está muy preocupada de andar las uñitas bien cuidaditas del salón, pero abajo de esas uñas pintaditas hay lesiones o hay riesgo. Contame un poquito, ¿qué es eso de pie en riesgo en la diabetes? En la diabetes el pie en riesgo es como ese alerta que tiene un paciente que vive con diabetes. Es el paciente que aún no tiene una herida, pero que sí tiene factores que lo predisponen. Es decir, pérdida de la sensibilidad, es aquel paciente que ya tiene calambres nocturnos, sensación de ardor y fogaje en las plantas de los pies, sensación de punzazos, mordiscos, que lo dan por desapercibido, pero de que esos síntomas están ahí presentes. Hay callosidades en las plantas de los pies, resequedades, y esos síntomas se van dando más y más y más hasta que el paciente llega a perder la sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando perdemos la sensibilidad? Bueno, la pérdida de la sensibilidad en diabetes es un signo temprano de neuropatía diabética. Y es que el problema es que la razón por la que ocurre el pie diabético, o lo que nosotros como médicos llamamos los mecanismos fisiopatológicos, que es la palabra exótica que usamos, son varios, pero básicamente tres cosas. O perdemos la sensibilidad, que eso se llama neuropatía, o perdemos la circulación, que eso es arteriopatía, o sea, no hay un buen flujo sanguíneo, o no hay un buen retorno sanguíneo, y eso tiene que ver con insuficiencia venosa, o se mezclan las dos. Ahora, es bien importante entender que esto va relacionado, Gracie, con el descontrol metabólico. O sea, uno puede tener diabetes por muchísimos años y no tener ninguna de estas complicaciones. O sea, el paciente que vive con diabetes no está inevitablemente condenado a tener pie diabético. Es correcto. Pero si no hay un buen control metabólico, sus pies van a llegar a presentar cierto tipo de complicaciones. Callosidades, durezas, deformidades en sus deditos, que es como la fotografía que le mostraba ayer. El paciente tiene un juanete, un hallux valgus, y entre tanta hiperpresión que tiene, llega a presentarse una callosidad, que de tanta callosidad que hay, tanta hiperpresión que hay, se ulcera. Y de esa ulceración, al no ser tratada oportunamente o tempranamente, puede llegar a una complicación mayor. Y es que acabas de decir algo súper importante, Gracie. O sea,
es cierto que a medida que vamos envejeciendo, la forma de nuestros pies cambia. Eso es algo evidente para todos. Perdemos la masa muscular entre los dedos, vamos formando callosidades, ¿verdad? La presión, el uso de los pies, pero es bien importante entender que esa deformidad me predispone a tener una lesión, que tengo que cambiar el calzado, que tengo que empezar a revisar si puedo usar plantillas o necesito plantillas. Correcto. Y ahí es donde viene el rol preventivo del podólogo, es esa evaluación, aunque no tengamos lesión. O sea, yo no voy al podólogo porque ya tengo una uña encarnada o porque ya tengo una úlcera, voy antes al podólogo para prevenir. Contame un poquito, ¿cómo es ese cuidado podológico que hay que tener preventivo? En el cuidado podológico, nosotros hacemos una inspección de piel, uñas, revisión si hay una lesión de hongos en las uñas. Hay diferentes tipos de uñas que se pueden encarnar o no precisamente encarnar una uña en pinza, por ejemplo, en paciente con diabetes. Son uñitas que están debidamente inclinadas o uñas en grapa se llaman, que suelen ocasionar laceraciones en los laterales y el paciente pasa desapercibido y hace un proceso inflamatorio. Al evaluarlas y realizar un corte correcto, que lo hacemos en el consultorio, un corte recto, limpio, es como se debería de hacer. Importante que en el consultorio además realizamos la educación en el paciente, esa educación de qué zapato debe de usar, la revisión diaria de sus pies, además de qué plantilla debería de usar. Si el paciente ya tiene una deformidad en sus deditos, ya sea deditos en garra, deditos en martillo o que tenga alguna deformidad en sus piecitos, debería de hacerse un análisis de pisada o un estudio biomecánico de pisada, que también lo pudiéramos hacer. Es importante porque esa plantilla debería de ser indicada, una plantilla personalizada para poder realizar una descarga oportuna de su presión, ya que las presiones que genera su pisada genera callosidades y una callosidad o por hiperpresión a futuros pueden ser ulceraciones. O sea que todo paciente que vive con diabetes debe de ir al menos una primera vez para evaluación. Correcto. Y dependiendo de esa evaluación, que incluye obviamente la inspección, esto de la determinación de la biomecánica de ese pie, ver qué factores de riesgo hay por malformación ósea, pues ya decidirá el podólogo cada cuánto tiene que reevaluarlo o qué acciones hay que implementar de entrada. Ahora, me llamó mucho la atención algo que el otro día conversábamos y es que no todas las personas mayores tienen que tener las uñas feas. O sea, existe este concepto de que, ay, no, esa es uña ya de una persona adulta mayor y es normal que la uña esté fea. Eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. Suelen haber uñas engrosadas por alteración del flujo sanguíneo, pero son uñas que se pueden tratar. Son uñas que con el corte correcto, con las limpiezas correctas, con un pedicure clínico, que es una quiropodia, que nosotros realizamos, se pueden ir anivelando y se pueden y esto no es estético. No es estético. Nosotros en el consultorio, el podólogo como tal, hace un pedicure clínico, que es una quiropodia. Hacemos un deslaminado de las callosidades, eso ayuda a liberar las presiones. Hacemos un corte correcto de las uñas, tanto en pacientes con diabetes o con pacientes con no diabetes. Eso es importante porque es una limpieza totalmente no estética, es algo clínico. ¿Y por qué no podemos hacer eso en la casa? O sea, ¿por qué no puedo yo simplemente o en el salón de belleza que me quiten los callos, que me limpien? ¿Cuál es el riesgo, Gracie, si el paciente tiene ahí? A lo mejor yo he ido por 20 años donde la misma señora que me hace los pies y las manos y la amo y la quiero mucho. ¿Cuál es el problema de dejarlo en esa parte solo del salón de belleza? La neuropatía diabética. Es importante que el paciente debe de saber que hay pérdida de la sensibilidad. Y si el paciente ya no siente, si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad, no debe de poner sus manos en un equipo no esterilizado. Importante que la deslaminación o este limado constante que hacen en las estéticas, el paciente no va a poder decirle ya no me lime porque me duele, porque ese nivel de sensibilidad ya no está, ya lo perdió. Entonces va a haber una quemadura por presión o una herida por un corte inadecuado. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo alguien va al salón de belleza y de la visita al salón termina con una lesión y eso puede terminar lamentablemente en una complicación. Ahora,
es importantísimo también, como mencionabas, que esto es parte de un equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos la dicha de trabajar juntas aquí en el hospital y fuera del hospital con un gran equipo de personas que ven desde la parte nutricional de los pacientes, la educación sobre la colocación de la insulina, las dosis de la insulina, o sea, tenemos un equipo completo. Y todo esto es importante porque de repente si el paciente está metabólicamente controlado, pues no va a pasar mucho, ¿no? Y a lo mejor se cierra la herida y se cicatriza y no pasa nada. Pero si por mala suerte ese paciente está con la glucosa elevada o no está bien controlado, entonces es más probable que haya una infección, una sobreinfección bacteriana. Ahora, Gracie, preguntarte un poco, ¿cuál debería de ser como los 5 cosas que todo paciente que vive con diabetes tendría que recordar o que tendría que seguir como el programa de cuidado de los pies? ¿Cuál sería el calendario de cuidado? Digamos, los lunes hago esto, los martes hago lo otro. ¿Cuál sería tu recomendación de 5 cosas que tienen que hacer? Yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta, de la misma manera que usted utiliza su boca para comer todos los días, se lava sus dientes todos los días, usted utiliza sus pies para caminar todos los días. Usted va al supermercado, usted va al mayoreo, usted sale todos los días. Entonces es importante no solo revisar el pie, se revisa el zapato de dentro y de afuera. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que se le da vuelta al zapato y anda grapas, anda sí, eso tachuelas? No se me olvida una vez que estábamos haciendo una brigada, hicimos una brigada que hicimos en un centro comercial. Y entonces estábamos en el parqueo y la doctora Gracie estaba con su equipo y cada una de las personas que vino le hicimos la revisión de los pies. Y resulta que una de las señoras, cuando se le revisa el zapato, andaba como 5 o 6 grapas, ¿verdad? Adentro del zapato. O sea, imagínense que ella andaba eso y no lo había sentido. O sea, que cuando se hizo eso casi que fue de Dios porque eso iba a finalmente lastimar su piel. Y nosotros a veces tenemos zapatos que no usamos todos los días, o sea, que pueden estar guardados. También hemos tenido ocasiones en las que animalitos se han introducido en los zapatos, ¿verdad? Y han mordido al paciente, o sea, hemos tenido mordeduras por insectos también. Ok, entonces revisar el zapato. ¿Qué tipo de zapato es el zapato adecuado, Gracie? ¿Cuál es el zapato ideal para un paciente que vive con diabetes? Horma ancha, que sea tipo balancín. Eso significa que el zapato le ayude a dar la pisada. Eso significa que no debe de ser un zapato tipo flat, que la horma sea delgada y traspase. Definitivamente no de goma, no chanclas de estas de goma que pueda traspasar cualquier tipo o objeto cortopunzante. Importante hidratar sus pies, nunca en medio de los dedos, pero sí plantas y dorsos que estén hidratados. ¿Por qué no en medio de los dedos? Eso es algo importante, porque si usted deja humedad interdigital o en medio de los deditos, luego terminan con laceraciones. Y estas heridas, las heridas en los pacientes con diabetes nunca se minimizan, ya sea por un mal corte de uñas, por una lesión, porque al tener una mala higiene de pies, una herida se termina en cosas grandes. Ahora, además de cuidar, entonces, a ver si recuerdo, zapatos, inspección, la higiene, el secado apropiado entre los dedos, el uso de la hidratación. ¿Hay alguna evidencia clínica de que si tengo una heridita, tomar antibióticos inmediatamente va a ser de beneficio, o es más bien un lavado y una higiene adecuada? Gracie, que esa es otra pregunta frecuente que la gente hace. Ay, tengo una herida, me voy a tomar una amoxicilina por si acaso. No, lo ideal de verdad es empezar agua y jabón. O sea, lo principal, usted ve un cambio inflamatorio en su pie, un proceso inflamatorio rojito, agarre agua y jabón, lave inmediatamente y busque atención médica. Definitivamente. Y nosotras, pues, con frecuencia tenemos la oportunidad de ver personas que se complican, ¿verdad? Y yo creo que uno de los diagnósticos que más le pega a la gente cuando yo lo comparto es diabetes. O sea, cuando uno le dice a alguien que está debutando con diabetes, creo que inmediatamente le pasa por su mente la película de la diálisis, de la ceguera y de la amputación. Y lamentablemente, Gracie, la causa número 1 de amputación en el mundo es diabetes y sus complicaciones. Entonces, algo no estamos haciendo bien, y de hecho esta es una de las razones por las que para mí era muy importante que nosotras grabáramos este podcast, porque esto es prevenible, no tiene que llegar ahí. Entonces, ok, me lastimé, resulta que he andado con mi azúcar descontrolada y la herida está roja.
está caliente y ya está empezándome a dar fiebre. Fui al doctor y resulta que lamentablemente sí se está complicando y ese dedito necesita ya a lo mejor un debridamiento en quirófano. Pero yo no quiero que me toquen mi pie, yo voy a ir a buscar una segunda opinión, una tercera, una cuarta y hemos visto hasta quinta opinión. Sí. ¿Qué termina pasando lamentablemente cuando eso ocurre? Entre más tarde el paciente en tomar una decisión, entre más tarde el paciente en darle el proceso a su herida, más se complica. Entonces avanza, ¿no? Avanza. Y lamentablemente eso es lo que ocurre. O sea, estas amputaciones no son porque el paciente buscó atención inmediatamente, porque estaba bien controlado. Usualmente son la complicación de muchos descuidos y además de una atención inoportuna. Regresando al tema del paciente sin diabetes. Ahora hablemos del resto de las personas que vivimos y no tenemos diabetes. Yo también he tenido la oportunidad de que mi hijo vaya a podología porque aquel es futbolista, ¿verdad? Entonces ya sabrán ustedes que los futbolistas se lesionan con frecuencia. Entonces, ¿quiénes son otras personas que deberían de visitar el podólogo? Por ejemplo, los deportistas, los atletas, definitivamente, me queda claro. Definitivamente. Tal vez no solo los atletas, pero si el paciente tiene un trauma en la uña, que pasa muy, muy seguido, el paciente suele decir, ay, tengo un morete en la uña y voy a dejar que ese morete salga. Ojo con eso, los moretes se tratan, se drenan. Si usted deja que ese hematoma quede ahí eternamente hasta que la uña salga, se va a hacer un proceso de infección por hongos, de alguna otra cosa. Entonces es bien común que el paciente llegue a mi consulta por una infección por hongos y la historia es que hace un montón de tiempo me cayó un botellón, una pez en el gimnasio en mi uña y nunca me la traté. Mira qué interesante, eso no lo sabía. O soy deportista, juego fútbol y entonces a cada rato golpeo esa uña y como tiene muchos golpes y nunca me la traté, tenía un moretón ahí. Y luego hice un hongo. Y ahorita mencionas esto de los moretes porque estábamos platicando el otro día de otra historia, esta es otra historia diferente de un paciente que tenía un morete, pero el morete duró un año y pues realmente no era un morete, era un cáncer en la uña. Entonces eso también es importante, en ese momento era un melanoma, ¿verdad? Entonces es importante evaluarse porque no es normal que tampoco un morete dure un año en una uña. Sí, los cambios de coloraciones en las uñas es importante evaluarlos. Efectivamente, ese paciente hay que derivarlo al dermatólogo, pero el hecho de que usted vea un cambio de coloración en la uña, que le dé una alerta. Hay que buscar vigilancia, hay que buscar evaluación médica. ¿Y se ponen negras las uñas usualmente cuando son melanomas? Suele ser negras, marmóreas, moradas, pero o a veces no totalmente, puede ser parcialmente, pero no debería de ser. O sea que si tu uña cambia de color, eso debe ser un signo de alerta. Debe de ser un signo de alerta. Igual los lunares en las plantas de los pies no deberían de ser... Sí aparecen nuevos. Sí aparecen nuevos, pero normalmente como el paciente no suele ver la planta de los pies, casi nunca se dan cuenta hasta que están sentados en mi silla y yo observo esta planta. Entonces me suele pasar que yo mando el paciente al dermatólogo porque el paciente tiene en esta área de aquí un lunar que él nunca se vio y a veces son pacientes que no se los han logrado ver. Ahí uno de los tips que una vez en una plática tuve con alguien que me comentaba es, por ejemplo, si usted tiene dificultad para sentarse y poderse ver la planta de los pies, además de que obviamente un familiar le puede apoyar, se puede colocar un espejo en el piso. Entonces, colocar el espejo en el piso y luego poner su pie para poder ver el dorso de los pies. Y es importante hacerlo. Yo casi que diría que una vez a la semana todo paciente con diabetes debería de revisar esa planta de los pies para poder estar seguros que no hay un callo nuevo, que no hay un lunar nuevo, una queratosis nueva. Y luego no es normal que te duelan los pies tampoco, ¿verdad, Gracie? No es normal. Excepto los corredores. Suele hacer bastante fascitis plantar, pero ¿por qué normalmente hacen fascitis plantar? Porque van y compran el tenis de moda, porque no usan la plantilla adecuada de corredor, porque no usan el short que deberían de usar para corredor, que tiene que tener una verdadera amortiguación. Entonces, el estudio biomecánico
Es esencial. O sea que si yo voy a empezar a hacer ejercicio ya así en serio, que voy a correr 5, 10, 15, incluso ir a correr una maratón, eso de toda esta parafernalia relacionada con el running o con correr, es importante realmente también ver los tenis. Es importante. Esa es otra pregunta que te tengo, Gracie. ¿Se vencen los tenis? Sí, se vence. Contame. Se vence. No solo los tenis, todos los zapatos. Si usted tiene unos zapatos ahí totalmente guardados, tienen su vida útil. Es importante no solo los tenis cuando hay un corredor, pero por ejemplo, hay personas que escalan que quieren usar tenis de corredor. Entonces hacen muchas callosidades. No podemos entonces, si yo quiero ir, por ejemplo, al cimarrón, ese no es el mismo tenis si quiero ir a correr a la vía. Correcto. Son zapatos diferentes. Son zapatos diferentes. Contame, y los que no son atletas, sino que tienen ahí un par de tenis de hacer ejercicio guardados y cuando de vez en cuando toca ir porque es la actividad del trabajo y voy a ir a hacer la maratón, ¿cuánto tiempo duran los tenis? O sea, ¿cuánto tiempo puedo tener yo guardados los tenis y que todavía me sirvan? No, suelen durar bastante. Lo que pasa es de que si están mucho tiempo guardados, se degradan. El problema, si usted los usa, están bien, pero el hecho de tenerlos guardados, más moho, más todos los ácaros que tienen guardados, se degradan. No, y eso definitivamente con la pandemia lo vimos, ¿verdad? Que ¿a quién no se le arruinaron los zapatos con la pandemia? Ahora, si los uso, vamos a suponer que entonces ahora sí estoy usando los tenis para hacer ejercicio, ¿cuánto duran? ¿Cuánto tiempo puedo usar yo mis tenis para el gimnasio y que todavía me sirvan? Eso es importante porque acuérdese que en gimnasio usted hace más hiperhidrosis, suda mucho, entonces puede acumular más niveles de bacterias ahí. Mucho paciente que va al gimnasio y que tiene más hiperhidrosis llega con otras enfermedades bacterianas en los pies y no precisamente un hongo. Entonces, este tipo de pacientes sí debe de cambiar los tenis por lo menos cada 8 meses, un año. Qué interesante. Bueno, hoy yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre el cuidado de los pies y la podología. Creo que va a tener que haber una parte 2, Gracie, porque seguro van a haber muchas preguntas. Los invitamos a que las coloquen en el canal de YouTube. Para nosotros es importante compartir esta información con ustedes, que encuentren fuentes de información fidedigna que ayude a mejorar su salud. Les agradecemos por esta conexión, Gracie. Me encantó platicar con vos y que podamos compartir con todo el público. Una pregunta más, ¿cómo hacen cita contigo, Gracie? ¿Cómo te encuentran? Estoy aquí en el Honduras Medical Center, segundo piso, ala norte. Mi horario de atención es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Atiendo previa cita y con gusto yo los atiendo. Muchísimas gracias y les esperamos en otra edición más de este podcast de Conexión Vital del Honduras Medical Center.